Cuba tenemos grandes poemas y todos ellos constituyen el gran poema que es la Revolución Cubana, que hizo triunfar Fidel Castro. Saludos, gracias por acompañarnos en esta emisión. Hoy en Los de la Unión haremos un recorrido por la vida y obra de una mujer que desde la radio ha incursionado en varias especialidades y que ha legado a la posteridad textos imprescindibles sobre el medio. Yo le propongo en esta emisión conocer mucho mejor a la Premio Nacional de Radio Josefa Bracero. A la Premio Nacional de Radio Josefa Bracero Torres dedicamos nuestra emisión de hoy, donde reconocemos su versatilidad en el ejercicio profesional. Le propongo compartir un fragmento de su entrevista. Yo vengo con el Festival del 78 como realizadora de programas, o sea, como aportando programas con mi voz y algunos que realizaba yo. Y entonces después, siendo directora provincial de radio, aportando, tratando de que la provincia, un día alguien me dijo, ¿tú preparas programas para ir al festival? Digo, las novelas sí yo las preparo. Pero prepara la tuya, hago una novela de 100 capítulos que le estoy dando cultura al pueblo y está bien hecha y después gano un festival, yo sí la hago. Y escojo el título y veo que ese título no lo tienen otras cadenas. Porque la radio se comunica. Y entonces yo sí hago programas para el festival, pero lo hago de esa forma, no coger un programa y después que le veo los defectos es reeditarlo para ir. No, eso no es honrado. Sí, lo otro sí. Yo le vi las posibilidades de este festival de la radio desde el punto de vista que el trabajador de la radio no tenía nada en mi provincia. Allí moría. Primero una cosa de estímulo a ese trabajador, de que él supiera de que a final de año su programación, si era buena, podía competir, podía relacionarse con otros miembros nacionales de la institución, poder intercambiar criterios y demás. Y eso fue ganando sin tener que hacer decretos ni nada, eso fue ganando solo. Esos festivales se chequeaban mensualmente, la programación de cada provincia. Y se anunciaban todos los meses qué programa tengo para el festival. No era que tú llegaras al final de año con un programa que salía de una botija, no. Mensualmente tú informabas los programas que tenías. El festival te dio la posibilidad de tú convocar géneros que no existían en la radio. Digamos, el documental radial era exclusivo de Julio Batista y de Gladys Pérez. Nadie más hacía un documental radial. Y cuando la emisora de Santiago, una emisora municipal, ganó con un documental, aquello fue un escándalo bien la mano, con un documental radial. Que el documental es un género maravilloso, porque es más allá del reportaje. El documental es un género maravilloso. Entonces tú convocabas, digamos, programación de música infantil. Todo el mundo, las emisoras tenían que tener el programa. Todo el mundo ponía programa de música infantil. O convocabas un programa de música lírica. Todo el mundo tenía programas líricos. No era que tú hicieras un programa un día para tú poder ir en ese género. Y eso dio la posibilidad de una gama de intereses que cubrió la radio municipal y provincial, más allá de la musiquita para complacer al oyente, sino conjugar todo ese trabajo cultural para que la emisora municipal pudiera de verdad y provincial poder rendir lo que debía desde el punto de vista del entretenimiento, de la información, de la cultura y demás a su población, porque son las emisoras que más se escuchan en provincia. Puede que haciendo radio se escuche más en un horario, aunque el programa que más se escucha de 6 a 7 de la mañana es el matutino Radio Reloj. Eso está comprobado. A partir de allí ya empiezan a apoderarse las cadenas provinciales. La de Villa Clara hubo años, no sé en estos momentos, porque hace tiempo que no veo encuestas, que los programas de Villa Clara, todos los favoritos del público eran de Villa Clara, por la programación que tenía de calidad en todos sus espacios. O sea que realmente el festival te daba muchas posibilidades. Tal vez la palabra festival se piense en una fiesta, se reunieron, no sé qué, una fiesta. Sí, se daba una actividad muy decente, gracias a las provincias que nos ayudaron. Cuando no se pudo hacer más festivales en provincia, de llevar 300 personas por problemas del periodo especial, los jurados, que siempre eran jurados de primera línea, llámese, Enrique Núñez Rodríguez en humorístico,
bueno, así para decirte, Jorge Enrique Mendoza en Histórico, la doctora Ortiz, no sé, eran programas que tenían un jurado prestigioso, 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 Salvador y Yolanda, bueno, en fin. Entonces, ¿qué dijimos? Los jurados trabajaban aquí, pero aquí tampoco había donde tu posibilidad de llevarle una buena merienda a esos compañeros que trabajan el día entero, escuchando 800 y tantos programas, eso pues, se parece nada, pero eso es un trabajo y no se pagaba. Y entonces empezamos a ver con las provincias, y la primera fue Holguín. Dice, nosotros recibimos al jurado aquí, y rompimos con Holguín en el año 94 con la actividad del jurado. Eso conllevó reuniones de ese jurado muy profesional y de artistas consagrados con la población. En esos encuentros los CDR le daban actividad al MININ, bueno, de verdad, y eso se convirtió así, las demás después siguieron. Y las provincias brindaban su espacio para el jurado. Y después, hasta que logramos ya llevar de nuevo el festival con sus delegados, menos delegados, por supuesto, a las provincias. Pero realmente el festival fue algo, a mí me parece, que logró muchas cosas. Y por suerte las provincias siguieron con su festival provincial. A mí me parece que es heroico lo que están haciendo los trabajadores de la radio y la televisión. Tal vez haya que revisar algunas cosas y volver un poco a las raíces. No son para tenerla como raíz, como una cosa patrimonial, sino no copiarlas, pero ver por qué ciertos y determinados espacios hicieron época en ciertos y determinados momentos. Digamos, las aventuras. La última fue en el 2009. La novela internacional, la última fue en 1995, fue el remake de Rosa de Crédito que hizo Abel Ponce. Y la aventura fue Los Tres Villalobos, un remake que hizo Urbeso de la obra de Armando Couto. Entonces, habría que ver. Yo sé que ahora es muy difícil por los costos. El color ha encarecido el costo. Porque antes en blanco y negro tú podías darte el lujo de hacer muchas cosas, que hoy con el color no. El color te saca, no sé, un granito que tengas aquí te lo va a sacar. Pero lógicamente hay programas que hicieron toda una época. Las novelas internacionales hizo un aporte a la cultura extraordinario. Los seriales históricos, las aventuras, los grandes teatros, los cuentos. El cuento más o menos se compensa con estos teleplay que de cuando en cuando se hacen. Pero los grandes teatros se han perdido también. Y entonces esas cosas habrá que irlas revisando poco a poco. Porque no es lo mismo cuando el programa, se ponen buenos programas, pero son de factura extranjera. Digamos, el canal Multivisión está lleno de seriales que son una joya, de todas las formas. Buenos seriales, yo veo muchos. Y el canal Tele Rebelde, para mí en estos momentos, es un canal que yo veo muchísimo. Porque me pone en contacto con todos los deportes que hay en el mundo. Yo no conocía cómo era el fútbol y yo ahora soy tan aficionado al fútbol como de la pelota. Yo era de aquí para el estadio antes de todos los juegos. Pero ahora, ante un juego del Barcelona y el juego de pelota del estadio, yo voy a ver el juego de Barcelona. Porque es el equipo que a mí me encanta. Entonces, pero bueno, sin quitar la pelota me parece que ha ganado mucho en esta última serie. Ahora se han planteado una serie, me parece que va a funcionar muy buena de participación de la gente. Y lógicamente surgen atletas buenos, igual que en la televisión surgen realizadores nuevos, gente buena. Me preocupa una cosa, que antes, cuando llegaba una persona al medio, tanto en radio como en televisión, había paradigmas. Yo me acuerdo de Enrique Almirante cuando llegaba de traje con chaleco y se sentaba, y cuando entraba el director al estudio se ponía de pie, con respeto. Y yo creo que eso ya no se hace, en radio no se hace. En radio hay una tremenda bulla, la gente comentando esto, comentando lo otro, de problemas de la calle, ¿tú me entiendes? La situación, porque son otras situaciones también. Pero bueno, había cosas que desde el punto de vista del comportamiento, que había paradigmas. Entonces tú te fijabas en fulano, mengano. Hay veces que el joven tal vez llega con mejor formación que los que había entonces, porque antes eran autodidactas. Ahora llegan formados en ELISA por grandes profesores como Corina, Fernando, con una serie de compañeros que están de profesores, que además de verdad que dan clases magníficas y salen de ahí graduados con una formación académica muy buena, superiores en mucho a lo como entraban antes. Pero llegan y tal vez quede algunos paradigmas por allí, pero el paradigma no existe. Antes todo el mundo era paradigma y tú llegabas a un nuevo lugar y sin copiar el otro, pero tú decías,
mucho cuando yo llegue a dominar esto que hace este, déjame ver cómo lo hace. No es para copiarlo, sino para ver cómo él lo hace, a ver cómo yo lo hago distinto, pero llegar ahí a hacer. Y veo que eso llegará un momento de que habría que verlo cómo es. ¿Cómo es? Tal vez que la gente no se jubile de forma continua o se jubile al mismo tiempo, porque ninguna generación termina hoy y mañana empieza una nueva. No, las generaciones se confunden. Y eso un poco a mí me parece que se ha perdido, por lo menos en radio. No te puedo decir así claro en televisión, pero en radio sí. Eso se ha perdido. Tú tienes que llegar y mirar, de coger el ejemplo de aquel que va a salir mañana, pero que tú tienes que ver porque tú eres la continuidad de aquello. Desde que tú llegas no vas a ser tú, vas a cambiar el mundo, ¿no? Tú eres continuidad. Vas a tratar de hacerlo mejor, o por lo menos de elevar lo que está hecho hasta aquí un poco más adelante. Y eso tal vez es esa cosa. Pero en general, yo radio en estos momentos no estoy oyendo tanto. Más bien me he dedicado, como estoy escribiendo de televisión en los últimos tiempos, a ver la televisión, a valorar. Hay programas muy buenos. El programa Vale la Pena es un programa de un tema mundial. Eso pasa en cualquier sociedad. Además, la forma que tiene Calviño como comunicador, que se pone entre el problema y el pueblo para explicar la cosa y al final convencernos que nosotros podemos cambiar eso y dejarnos ese sentido de que vivir vale la pena. Eso realmente es Calviño. La mesa redonda empezó como una cosa circunstancial por la cuestión de Elián. Después siguió los encueros, pero ¿quién dice que la mesa redonda, donde por ahí transita toda la información nacional e internacional, para mí muy bien conducida por Randy? El trabajo de Randy es un trabajo valiosísimo a los ojos míos y pienso que de mucha gente. Y la mesa redonda lo que ha aportado es mucho de información. Porque siempre están allí los ministros, está la gente explicando cosas, cómo van a hacer las cosas, los problemas que tenemos, cómo vamos a salir y demás. O sea, ha actuado como una especie de intermediario entre el pueblo y la dirección. Dentro de las pasiones de Josefa Bracero está escribir sobre la radio. Varios son ya los textos que ha desarrollado con significativos aportes sobre la historia de este medio de comunicación. En total, ya publicado hay 8, de los cuales 2 se reeditaron, o sea, 2 se reeditaron. El primero de Rostros que se escuchan, que con letras cubanas, y el último de Televisión Ángel o Demonio, que lo hizo después, se hizo primero por En Vivo, una tirada pequeña, y después lo hizo el Instituto del Libro. Esos son mis hijitos pequeños. Después de jubilada yo creía que cuando yo me senté aquí, que se unía el cielo con la tierra. Y mi esposo, que siempre tenía la palabra exacta, me dice, ay José, si este es el momento tan esperado que tienes para vaciar esa cabecita que tú tienes y poder volcar en tus libros, tus vivencias, tus cosas, hacer tus cosas que no has podido hacer porque has estado tan ocupada. Y empecé así. Una saga de Rostros que se escuchan, que en total tienen unas 150 entrevistas con personalidades. La mayoría comenzaron por la radio y después se desarrollaron otras artes o siguen en la radio. Y da la cosa que el primer libro tiene 46 entrevistas. Yo tuve desde que vine para La Habana, mucho acercamiento con Germán. Estaba solito y yo lo visitaba allá en la casa y demás. Y entonces un día le digo, Germán, yo tengo una idea de hacer un libro de entrevistas con personalidades así como tú. Y ya tengo escogido unos 150 nombres. Me dijo, el día que termines eso vas a tener la historia de la radio y la televisión contada por sus protagonistas. El título de Rostros que se escuchan me lo sugirió Luberta, el gran Luberta, mi amigo. Porque me dijo, en su entrevista me dice, la radio es un taller para fabricar imágenes. Entonces, Rostros que se escuchan, Rostros que se escuchan. Y ahí salió. Cuando se publicó el primero, que se reeditó, Letras Cubanas me pidió el segundo y después el tercero. Me llegaron a pedir el cuarto y yo estaba cansada. Tenía material, el libro está hecho, en la computadora lo tengo hecho, pero yo no quería más, quería hacer otra cosa. Entonces me fui a hacer el libro Silencio se habla, que es unir la historia que dejó Oscar Luis López en su magnífica obra La Radio en Cuba, en el año 59, unirla y seguir hasta el 2012. Con todo lo que aconteció en la radio, o sea, el triunfo de la revolución, los cambios de una radio comercial a una radio socialista y por ahí, los programas importantes, etcétera, las encuestas. Y además, visionar cómo fue la radio en las provincias. Porque en el libro de Oscar, él me explicó, yo no tenía vivencia de provincia.
y lo único que puso fue un párrafo. En la provincia también hubo radio, pero no tenía nada de vivencia. Y yo logré con las vivencias mías, más compañeros que fueron fundadores, que muchos están muertos ya, entrevistarlo y que me dieran sus elementos de cómo fue en tu provincia, ¿tú me entiendes? Y entonces logré sacar la historia a flote de cómo fue el surgimiento de la radio y su desarrollo en cada provincia del país. Quiénes fueron los primeros, cómo, personas, todas esas cosas. Después hice Mujeres Locutoras en Cuba, que es darle un vistazo a nivel nacional. Escogí 153 mujeres. Ahí hay de todo, de las provincias, de radio, de televisión, de todo el mundo, locutoras. Mujeres locutoras en Cuba. Una representatividad, todo aquí es representativo. De las cuales creo que están las 153 fotos, un poquito menos. Fotos que algunas fueron copiadas de una revista y parecen que fueron tiradas hoy con el mejor fotógrafo. Pero se hizo con mucho amor, ese se hizo en la editorial de Santa Clara. Y se hizo la impresión en el periódico de Santa Clara, pero con el editor detrás, donde esas fotos quedaron maravillosas. ¿No? Que es el libro más lindo que yo tengo. Con Consuelito en la portada, con la foto, ese símbolo de hay que tener fe y esa cosa. Entonces, después de eso, hice Tula, por el bicentenario de la Avellaneda, mi coterráneo, de una forma distinta. Sino le fueron los años que ella pasó en Cuba cuando vino en el año 60, hasta el 60 que vivió en Cuba, todo lo que fundó, lo que hizo, cómo fue su participación dentro de la sociedad, de la intelectualidad cubana de entonces. Y después se me ocurrió, empecé a hacer un libro que después de terminado lo guardé, dice, esto no se va a publicar. Era un libro de fotografía. Y entonces lo hice literario. Televisión, Ángel o Demonio. Televisión, Ángel o Demonio, ese está reeditado también. Es un libro que lógicamente aquí todo siempre es representativo, pero sí te dice cómo se fundó en el mundo la televisión, cómo se fundó en Cuba, quiénes fueron los primeros, una representatividad de las novelas internacionales, cubanas, aventuras, por ahí. Estos libros tienen 400 y pico de páginas sin fotos y 500. Y entonces ese está reeditado. Y el último gran amor de mi vida fue María Valero, Detrás de un rostro y una voz. Que eso me llevó a mí tiempos de investigación, hasta en España, me metí en la biblioteca para buscando rastros y demás. Siempre me preocupó por qué España, por qué Valencia había sido la cuna, o sea, donde se celebró el segundo Congreso de los Intelectuales del Mundo contra el Fascismo en el año 37. Porque María Valero fue de las organizadoras de ese festival. Y entonces, de ese encuentro, no fue festival, fue el encuentro. En medio de la guerra, eso fue en el Ayuntamiento de Valencia, que todavía se ven los disparos. Yo tenía la foto de los disparos, que todavía dejaron en la pared puesto como una cosa memorial. Y entonces ahí me entero, es porque en ese momento ya Madrid estaba cercana y Valencia pasó a ser la capital de España. O sea, cosas así que me llevaron a una investigación muy fuerte. El libro tiene 100 y pico de páginas, pero lo que hay allí es penetrar de verdad la piel. Y tengo el gran privilegio, porque eso es un privilegio, que el compañero Eusebio me llamara, me dice, lo empecé a leer por la noche y no me pude dormir hasta que no lo terminé. Es una joya. Eso para mí es el mayor premio que yo he recibido. Tuve todos los cuadros y esas cosas, pero el mayor premio fue ese. Que una persona como Eusebio, al que yo admiro tanto y quiero tanto, me diga eso, para mí eso es un premio. Totalmente un premio. Yo en el radio sí tengo muchos documentales. Tengo un premio 26 de julio con un documental sobre Xiomara Fernández, una figura destacadísima que yo quise muchísimo. Divina. Y tengo festivales premiados en la UNIA por toda mi obra de documentales, premios de estos de la UNIA Caracol. Y tengo 3 premios internacionales. El primero, un documental sobre Germán Pinelli, que es verdad que es una joya. Pinelli contando su vida en su voz. Es una joya. Ese documental es patrimonial. Tengo otro documental que ganó 2 premios. En este Festival del Caribe, que daba 5 premios en total, me dieron 2 premios por el mismo programa. La historia del disco de A 2, 3 y 4 voces de Esther Borges y Luis Carbonell. Pero imagínate que estábamos con Esther y Luis aquí en el Teatro Nacional, en una actividad allí, entonces surgió la cosa. Esther cumplía cuando aquello, no me acuerdo si fue 90 años, un poco menos, no sé. Era un cumpleaños. Y entonces empiezan a recordar cómo se grabó esa época. Y este compañero de Progreso, que ya murió, pobrecito, me grabó todo.
Y en vez de llevar los cassettes para Progreso, me dice, Josefa, tómalos tú, van a tener mejor destino. Y yo los tengo ahí completico, todo lo que dijo cada cual, son como 3 cassettes, 5 o 4. Ahí habló la hija, habló todo, cómo se hicieron. Y ese programa, donde Esther contando de esta música, no sé qué, y entonces sale la música aquí de fondo con una dirección perfecta. Ese programa ganó premio al mejor programa cultural de la Organización Mundial en ese año y premio a la mejor investigación histórica. Dos trofeos me dieron. Bueno, el primero fue protagonistas. Estaba Magda González Grau de la televisión dramática y le hablé con Magda de la idea. El programa más bien se parecía que era salía por programas variados, no sé qué, pero Magda cogió la idea, lo cogió. Porque lógicamente utilizamos actores, pero no actores para interpretar a la gente, a los entrevistados, sino, bueno, por ejemplo, Nancy González actuó en muchos casos de conductora del programa, etc. Hubo otros locutores, hubo otras personas también, pero me acuerdo mucho de Nancy. Por cierto, lo hizo muy bien. Y protagonista tuvo unos 50 capítulos. Pero ese programa ha sido un programa tan patrimonio. Cada vez que se muere un artista lo sacan. Y entonces un programa de televisión de 4 a 5 minutos donde se cuenta más o menos la trayectoria de esa personalidad. Donde se utilizan, si la persona era viva, se entrevistaba. Y si ella estaba fallecida, bueno, se hacía como un tipo cronical, no sé qué, o personas hablando de esa persona. Vivos hablando de esa persona. Esos fueron unos 50 programas. No se hicieron más porque, bueno, después no hubo ese interés por otras facetas de la historia. Entonces, ahora con el bicentenario de la Avellaneda, me dio la idea de hacer un serialito de 5 o 6 programas. Conseguí muchos tropiezos, pero bueno, finalmente me dieron espacio ahí en programas variados, puede ser, sí. Y entonces se hizo, era con la poesía de ella. Entonces, Aurora Pita trabajó, Aurora Pita me hizo cosas ahí. Y quedó muy bonito ese problema. Yo recuerdo que me invitaron a España, por ese serial se estrenó en un teatro. Y entonces Pedro de la O hizo una crónica que la circuló por internet. En internet se enteraron allá en España. Y un día me mandan a citar. Me dicen, oye, te están llamando una tal no sé qué de Sevilla. Yo pensé que era un jarajara, me decían, no, que están llamando. Entonces escribí, bueno, que yo soy fulano. No queremos verla porque tenemos que usted es coterránea de la Avellaneda y nosotros queremos que usted venga a dar una conferencia en el evento internacional que va a haber por el Bicentenario aquí. Digo, bueno, encantada, ¿cómo es la cosa? No, nosotros lo pagamos todo, no sé qué, después me pagaron también la conferencia. Se hicieron esos programas. Y yo llevé esos programas. Bueno, sí y no, porque te facilitan demasiado el trabajo. Te lo hacen todo. Hoy en día no hace falta casi el camarógrafo. Tú eres camarógrafo con la cámara. ¿Y con qué se están haciendo los videos esos caseros? Son con la cámara. El fotógrafo, la cámara. Y entonces es muy difícil hoy. Estamos cogidos por todos lados. Todo es difícil. Antes no. Antes tú ibas a hacer un programa. Y entonces con aquellas grabadoras y yo decía, porque a mí, yo era perfeccionista. Y yo le decía al editor, no, me tienes que coger esta cosa en la palabra tal. Pero oye, ¿cómo es? Y él se ponía así, que parecía una araña con aquellas cámaras, aquellas máquinas enormes, pero lo lograban hacer cosas, se hacían cosas interesantes. Y aquí en Progreso la hacen. Iván Pérez lo hace y otros compañeros ahí lo hacen. Lo hacían los programas estos. Y entonces, hoy no. Yo llegué tarde a esto, porque ahora tú coges así, yo lo tengo hasta en mi computadora. Yo edito un programa. Aquí, pues. No, para escribir esto, aquí también se parece párrafo de aquí, vamos a ponerlo en la página 52 en tal lugar. Vaya, te ayudan a hacer. Vaya, la producción sería más grande. Lógicamente, hay que saber de informática, ¿tú me entiendes? Y no creerse de que todo te lo van a decir. O que Wikipedia te lo va a decir todo. O que tal vez Josefa u otros compañeros escriben una cosa para que tú la copies literal.
¿Te das cuenta? Entonces, pero de verdad que te acomodan tanto el trabajo que sería más productivo. Si se sabe trabajar bien, se es más productivo. Pero me gusta que la gente sea original, que no me copie. Que tú puedes ahora investigar, tener 10 versiones de un hecho, y entonces de todas esas versiones tú sacas tu conclusión y redactas tu conclusión. No irte por la que más te gusta, porque eso no es lógico. Entonces, así sí, porque así ayuda a esa persona a desarrollarse. Los de la Unión han visitado en esta emisión la obra de Josefa Bracero, una mujer creadora de la radio cubana. De esta manera despedimos nuestra emisión. Nos estaremos encontrando en la próxima semana.